Buenas noches, mi nombre es Jean Luis Núñez, matrícula 1160125, estudiante de la Universidad Tecnológica de Santiago, UTESA, estudiante de la materia controles de sistema automático con el tema reducción de diagrama de bloques. Hoy lunes 15 de marzo, Santiago, República Dominicana. Este diagrama que vemos aquí, lo que nos pide es obtener la función de transferencia de salida entre la entrada del siguiente diagrama de bloque. Usted sabe que esta es la entrada, RS, y YS es la salida. Este problema fue resuelto por Jean Luis Núñez, su servidor, donde tenemos dos diagramas de bloque que pasan por un motor. Lo primero es darnos cuenta dónde van las flechas, como vemos aquí, estas flechas, dónde van dirigidas, y los signos, más y menos, porque son representaciones de los motores como son los bloques eléctricos. Se resuelven de la misma forma en o sea, se resuelven de la misma forma las que están en paralelo y las que están en series. Se resuelven todas de la misma forma. Entonces mi paso 1 es unificar o simplificar. Lo primero que yo hago es que simplifico G1 con H1. Aquí vemos que tenemos esa flecha que pasa por aquí, que entra positiva por un motor y sigue positiva hacia G1. Luego de que sigue positiva hacia G1, pasa por el motor positivo, y esa misma, el motor la manda a H1, o sea, lo que hace es que pasa por el mismo lugar. Entonces entra por H1 y aquí esto sería, entra el motor nuevamente pero negativo y hace el mismo sistema nuevamente. Ya que están en paralelo, hacen la siguiente secuencia, como le dije, G1 pasa por el motor y del motor pasa a H1, como vemos aquí, porque están unificados cada uno y se devuelven al inicio, y así entonces cumplen las reglas, la regla que está, una de las reglas que establece, de que uno se devuelve al otro. Por eso, cuando unifico este primer bloque, me queda G1, que es donde pasa por donde pasa primeramente, entre 1 menos G1. ¿Por qué G1? Porque aquí entra negativo, entonces pasa por G1 nuevamente por H1. Ya tengo mi primera simplificación de mi primer bloque, como vemos aquí. Luego lo que hacemos es, con el segundo bloque, que tiene un punto en común, H2 con G2, es la salida, o sea, el punto en común de ellos es este motor que tenemos aquí. Este es el punto en común de ellos, y G2 que luego pasa por la salida. Luego se simplifica el segundo bloque, y como están en paralelo, igual que en esta parte, aquí se simplifican porque está en paralelo. Aquí no lo tengo simplificado, pero sí tengo mi primera parte simplificada y luego en mi segundo bloque. Ahora veremos en mi segunda parte, mi segundo paso, como le dije, simplificar. Este es la simplificación de este bloque. Entonces la simplificación de este bloque es esta. ¿Por qué esta? H2, que es mi primera función, entra positivo. Entonces el motor pasa por G2. Entonces dice que H2 entre G1 positivo. ¿Por qué positivo? Porque aquí el motor entra positivo. Aquí era negativo porque entraba negativo aquí. Aquí entra negativo, entonces aquí entra positivo. Entre 1 más H2 por G2. Luego que hago este paso, que ya tengo mi simplificación, tengo lo que es mi ambos bloques, los tengo en serie, que ese es el punto, ese es el propósito, tenerlo en serie ambos. Luego que lo tengo en serie, lo que hago es, como el motor es positivo, ambas unificaciones se suman. Entonces, ya yo tengo mi unificación de esta parte y tengo mi unificación de esta parte. Entonces, por tanto, la sumo. ¿Por qué? Porque aquí
el motor entra y sale positivo. El motor que es común entre ambos bloques entra y sale positivo, por tanto se suma. Entonces yo digo que RS, que es la entrada de G1 entre 1 menos G1 por H1 más G2 entre 1 más H2, G2 de la salida YS. Lo que hago es, para culminar mi problema, lo que hago es lo siguiente. Aquí simplifico o tacho lo que es igual. Aquí yo tacho G1 con G1 más H2 con H2. Por tanto, me queda lo siguiente. Como lo primero que yo hago es la función de transferencia. Esta es la función de transferencia que yo quería. Lo primero que se pone es la salida, como fue lo último que se realizó. Lo primero que se pone es la salida entre la entrada. Entonces yo lo que hice fue que simplifiqué para ponérselo más fácil. Se lo voy a hacer en base, tacho esta con esta, tacho esta con esta, porque están dividiendo y son iguales. Entonces me queda que 1 más G2, 1 más G2, que es la salida de mi bloque, entre 1 menos H1, que es la entrada. Y aquí tengo lo que es la función de transferencia, o sea, mi diagrama de lo que andaba buscando, que era la salida entre la entrada. Muchas gracias.